Le damos la bienvenida a Salud Ahora. En el programa de hoy conoceremos el Plan de Salud Bucodental de Andalucía. Nos trasladaremos hasta una de las unidades de odontología del Distrito Sanitario Málaga Valle del Guadalhorce. También conoceremos los beneficios de la lactancia materna, no solo para el recién nacido, sino también para su madre. Y en el apartado de Innovación y Salud conoceremos un estudio de un equipo de la Universidad de Málaga que ha investigado el cerebro de Carlos Latre y el fenómeno de la imitación para el lenguaje. El personaje de la semana, la catedrática de la Universidad de Málaga de Genética, Ana Grande. Catedrática de Genética de la Universidad de Málaga, Ana Grande, bienvenida. Muchísimas gracias por venir al programa Salud Ahora. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, recientemente le tenemos que dar la enhorabuena porque recientemente ha sido reconocida con el galardón MUI de Biología de los premios de divulgación científica de mujeres de la revista Muy Interesante. ¿Cómo se recibe un galardón como este en el que se selecciona a unas pocas profesionales del ámbito científico a nivel nacional y llega hasta una profesional de Málaga? Porque en Málaga tenemos talento, eso lo sabemos todos, pero bueno, ¿cómo llega a nivel personal y profesional? Bueno, pues primero pues me siento muy honrada, ¿no? El haber recibido este premio. Para mí es un reconocimiento, pues no solo a nivel, ¿no?, de personal, impulso como en mi carrera, sino también al equipo de investigación. No solo la investigación, porque también estoy implicada en tareas de divulgación y de visibilización de la mujer en la ciencia, y yo creo que es una forma también de reconocimiento a todas esas actividades y a las personas que me han acompañado y que me han ayudado a poder realizarlas, y por supuesto a mi familia, que siempre ha estado ahí a lo largo de toda mi trayectoria. ¿Por qué es importante que se reconozca a las mujeres en la ciencia, Ana? Es muy importante porque si queremos realmente llegar a una igualdad en todos los aspectos, tiene que conocerse el papel, tiene que estar visible, porque si los niños y las niñas de nuestra sociedad no aprenden a normalizar el papel de la mujer en no solo en la ciencia, sino en todos los ámbitos, pues no vamos a tener un futuro, un mundo en el que haya realmente igualdad y que sea inclusivo. Entonces pienso que es muy importante visibilizar a la mujer lo que está realizando en la ciencia, que los niños y las niñas vean que es un futuro que puede ser tanto para ellos como para ellas. Muy importante tener modelos a seguir, y por eso estamos hoy aquí, para hablar de muchas otras cosas de manos de una experta que es mujer, que aquí no se mira de dónde viene cada uno. Bueno, tiene que venir de Málaga, porque este programa en Canal Málaga, evidentemente hablamos del potencial que tenemos en la provincia de Málaga y en la ciudad de Málaga, pero no miramos si se es hombre o mujer, si se está en un centro de un sitio o de otro. Aquí hablamos del talento, como decía, y es importante también visibilizarlo, y que en casa los más jóvenes, que seguro que también nos ven, y aquellos que tengan dudas, o aquellas que tengan dudas sobre qué estudiar todavía, que estamos en etapa todavía de preparar la selectividad, yo le llamo así de manera antigua, sepan que tenemos ejemplos muy importantes a seguir en la provincia de Málaga, como usted y como supongo que muchas compañeras, ¿no?, de las que podrá presumir, ¿no? Muchísimas. Precisamente yo he impulsado y coordino junto con otras compañeras un proyecto que llevamos a cabo desde la Universidad de Málaga, en la que más de 150 investigadoras y tecnólogas están trabajando y mostrando pues lo que ellas hacen, tanto a niños pequeños como a más mayores, hasta bueno, todos los niveles, digamos, educativos, mostrando lo que hacen día a día y cómo esos niños y niñas pueden llegar a ser como ellas. Es decir, es muy importante tener referentes. Yo misma me dediqué a la ciencia porque vi como Margarita Salas, ¿no?, que para mí fue mi referente, pues llevó a cabo sus investigaciones y me encantaba, ¿no? Y entonces pues pensé, si ella lo puede hacer, pues igual yo también puedo, ¿no?, algún día. Y creo que todos tenemos que tener referentes, ¿no? Aquí en Málaga tenemos excelentes científicas, también excelentes científicos, pero que claro, hay que visibilizar porque ellas quizás han estado un poquito más escondidas, ¿no?, a lo largo de muchos años,
y bueno, pues ha llegado el momento de que ellas den el paso adelante y se vea lo que están haciendo. Y yo pienso que eso no solo va a fomentar la igualdad, sino también las vocaciones científicas y tecnológicas que tan necesarias son para esta sociedad, porque el futuro que tenemos implica en gran medida a la ciencia y la tecnología. Y hablando de vocación, es profesora en la Universidad de Málaga de genética, como decíamos al principio. ¿En qué medida los genes influyen en nuestra salud? Tenemos muchos números o muchas cifras escritas en todo nuestro cuerpo que evidentemente no se ven, ¿no? Que ustedes luego van investigando y van conociendo, pero ¿en qué medida la genética juega un papel importante a la hora de que desarrollemos determinadas patologías? Mira, pues es que los genes, el ADN, ahí está, es como un manual de instrucciones de todo nuestro cuerpo, ¿no? Ahí está todo escrito. Está escrito no solo nuestro aspecto físico, lo que nosotros llamamos el fenotipo, sino también, pues eso, lo que decía, la predisposición a tener determinadas enfermedades que son hereditarias, incluso pues cómo reaccionamos o nuestro cuerpo reacciona a determinados medicamentos o incluso cómo envejecemos. Entonces es muy importante y la genética en este momento pues tiene un momento clave en el cual pues podemos llegar, gracias a los últimos avances, a determinar, por ejemplo, pues enfermedades antes de que lleguen a pronunciarse los primeros síntomas. Y lo que es más importante, a poder prevenirlas. Yo creo que esto tiene una gran repercusión ya hoy en día sobre la medicina y se están desarrollando pues, herramientas que son fantásticas para, por ejemplo, pues, curar enfermedades que hace pocos años ni se podía uno imaginar que podían ser curables, ¿no? Pues enfermedades a lo mejor pues, en esas 3.000 millones de nucleótidos que tiene nuestro ADN, imagina de 3.000 millones, tenemos muchos cambios ahí, muchas mutaciones, algunas no implican ninguna enfermedad y otras sí. Pues hoy día, gracias a las herramientas que seguro conocéis, las herramientas CRISPR de edición genética y otras nuevas que se están desarrollando, que son más precisas, que eso es la clave, la precisión, el poder incluso modificar uno de esos nucleótidos que está equivocado para poder arreglar esa enfermedad, digamos, que sea de una manera, ni siquiera hace falta ya ni cortar el ADN, se puede ya empezar a modificar y luego pues hay terapias génicas que son basadas también en vectores virales, etcétera, que se están desarrollando muchísimo y que van a dar unos resultados espectaculares, ya los están dando, pero en los próximos años veremos los avances y esto va a tener una repercusión en la sanidad pues muy, muy importante. Así que yo creo que la genética está en un momento fantástico para la medicina también aplicada y no solo la medicina, también bueno, y en otros campos de la agricultura, por ejemplo, o la biotecnología, cómo afrontamos a lo mejor el cambio climático también a la hora de modificar cultivos que luego van a resistir a la sequía, claro, o a las plagas. La genética está en todos los seres vivos, lógicamente. Muchas veces parece que solo pensamos en los seres humanos, pero evidentemente claro, está en todos los aspectos. Nuestra alimentación depende, ¿no? Claro, de que haya animales y que haya plantas que puedan sobrevivir a los ambientes que nos van a venir en pocos años. Y hablando de animales, o de animales que provocan enfermedades. La COVID, es inevitable preguntarle, siendo viróloga y experta, ¿cómo la vivió? La pudimos ver y escuchar en el año 2020 en numerosas entrevistas como experta reconocida a nivel nacional. ¿Cómo la vivió? Y sobre todo, ¿cómo vive una experta como usted que surgiesen vacunas de manera tan rápida, tan inmediata y tan efectiva? Vale. Pero para todos fue un momento de incertidumbre, desde luego, pero también yo creo que un momento pues muy importante, porque una cooperación internacional que nunca había sido vista hasta ese momento, y es verdad que fue impresionante ver cómo se desarrollaban unas vacunas que eran eficaces y seguras en tan poco tiempo, pero también no nos olvidemos de que detrás hay un trabajo de décadas de investigación básica,
Por ejemplo, el ARN mensajero, ¿no?, que se utiliza en esas vacunas, pues una plataforma que se había estado investigando durante muchos años. Claro, ahora nosotros tenemos, digamos, las herramientas y el conocimiento para poder realizar algo que a lo mejor hace unos años llevaba mucho más tiempo, lo podemos realizar en menos tiempo, pero también es porque es un trabajo internacional de equipo y todo el mundo, si os acordáis durante la pandemia, pues todo el mundo dejó casi lo que estaba haciendo para centrarse y volcarse en ayudar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que quedarnos, ¿no?, que con la cooperación internacional más un esfuerzo sostenido en investigación básica, que parece que no sirve para nada, pero no sabemos que esas herramientas que se están desarrollando en la investigación básica pueden tener luego una repercusión dentro de años, de X años, que vaya a suceder algo de esto, quien dice la pandemia puede ser otra cosa, que va a tener repercusión y que va a salvar tantos millones de vidas como salvó en este caso, en la COVID-19. Es una demostración también, yo creo, la pandemia, la COVID, yo creo que nos ha demostrado que cuando todos los intereses políticos, instituciones, empresas, cuando todo el mundo está por algo, ese algo se consigue. O sea, que podríamos hablar de la cura a lo mejor de otras enfermedades si todos los esfuerzos se dirigiesen hacia el mismo lugar, ¿no? Supongo. No sé si... Sí. Sí, yo opino eso, sí. Yo creo que hace falta mucha más inversión en investigación, ¿vale? Porque, claro, en ese momento es que nuestra vida dependía de ello. Entonces se invirtió mucho dinero, pero también se consiguió el objetivo, ¿no?, que era pues salir del problema que tuvimos y que ojalá pues con todo lo que hemos vivido podamos sacar esa lección, digamos, aprendida para estar preparados, para en el futuro estar más preparados. ¿Vendrán otras? Claro que vendrán otras. O sea, no se sabe cuándo, se sabe que es muy probable. ¿De esta envergadura nos comprometerá a nivel mundial a todos? Puede ser. Puede ser. Bueno, no vamos aquí a sacar una bola no para adivinar nada, pero no es de esperar, ¿no?, que pueda ocurrir. Claro, es que, a ver, es una probabilidad que, al igual que surgió este coronavirus, pueden surgir otros coronavirus o otros virus. Sabemos, por ejemplo, con el virus de la gripe se está informando continuamente de que puede venir otra pandemia. No sabemos qué gravedad va a tener, a lo mejor es más controlable o menos controlable, no lo sabemos. Es que la evolución de los virus es muy impredecible, ¿no? Eso lo sacamos también en conclusión en la COVID-19, que no se sabe por dónde va a ir, pero que puede surgir, sí. Además es que tenemos por un lado el cambio climático que está afectando, por otro lado, aparte de los propios virus que también evolucionan, pues también tenemos nosotros que vivimos en un mundo cada vez más globalizado, que nos movemos mucho, ¿no? Y de hecho, eso lo demostró la COVID, ¿no? Exacto, incluso el otro coronavirus primero que salió, el SARS-CoV, pues también se repartió por todo el mundo, se diseminó gracias a los movimientos de la gente en los aviones, ¿no? Aquella se pudo controlar porque era un poco distinto a esta, pero eso es un riesgo que tenemos, que algo se genera en una parte del mundo, va a aparecer en el otro lado. Se miraba la inmigración de las aves y ahora ya tenemos que mirarnos a nosotros mismos viajando. Bueno, las aves también extienden sus virus, pero claro. Nosotros además ahora propiciamos que Exactamente. Eso ocurra, ¿no? Sí, porque además también entramos en contacto con ecosistemas que a lo mejor con los que no estábamos acostumbrados a tratar, o con animales, vectores, en fin, que estamos sujetos a bastante riesgo, digamos, de que surjan enfermedades infecciosas nuevas o reemergentes. En cualquier caso, y con esto terminamos, yo creo que hemos aprendido, ¿no?, por lo menos a tenerle respeto a los virus, por lo menos a saber que podemos contagiar y comprometer la vida de alguien, a saber que si estamos enfermos debemos quedarnos en casa. Bueno, creo que esto se nos está empezando a olvidar otra vez, porque parece que el hombre es el único animal que tropieza dos veces la misma piedra, ¿no? Sí. Parece que eso es así, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que quizás algo se nos ha quedado, ¿no? Y si la cosa se pone un poco turbia, de repente, supongo que sacaremos todas esas herramientas de aprendizaje para portarnos bien. Claro, sí, por supuesto. Yo creo que lo primero que nos enseñó la pandemia de la COVID-19 fue primero un poco de humildad y pensar que algo tan microscópico, ¿no?, tan pequeño, podía cambiar tanto nuestras vidas, nuestro mundo, ¿no? Y yo creo que sí que se nos ha quedado en la cabeza eso, pero es verdad que al pasar el tiempo pues se nos va olvidando un poco. Pero el que la gente tenga clarísimo que
algo tan sencillo como lavarse las manos, ponerse una mascarilla o ventilar puede ayudarnos a protegernos en el futuro. Si estamos enfermos, no ir a visitar a un familiar que pueda tener una patología crónica o, Claro. o una... Claro, hay que protegerse uno mismo y a los demás. Entonces, eso se nos tiene que quedar ahí. Yo espero que se nos quede de verdad, porque es verdad que a veces se nos olvida y tenemos que estar conscientes de eso, porque bueno, ahí nos va a ayudar a prevenir, ¿no? que haya pues, problemas como el que hemos tenido. Siempre mejor prevenir que curar, ¿no? Como dice la frase hecha. Claro. Pues Ana Grande, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, esperamos contar con usted más adelante, no porque haya futuras pandemias, sino porque haya nuevos hallazgos, le den más premios y porque a nivel de genética se hagan nuevos hallazgos. Muchísimas gracias. Vale, pues contar conmigo cuando queráis, que es muy importante. Yo la divulgación científica creo que es importante hacerla. Muy bien, muchas gracias. Vale. Es importantísimo, fundamental, el papel que juega el Gabinete de Odontología en los distintos centros de salud de que dispone nuestro distrito sanitario en Málaga, porque atiende y soluciona problemas a los pacientes sin tener por qué acudir a un medio hospitalario, con la ventaja que eso conlleva, que es la de evitar la masificación del medio hospitalario, de la atención especializada. Pues nosotros tenemos un servicio de atención especializada en atención primaria y sobre todo muy cerca de la residencia habitual del paciente. Está muy cercano a su lugar de residencia, con la ventaja que eso conlleva. Incluso pacientes que acuden de urgencia sin tener por qué tener su cita previamente fijada, se le atiende a lo largo de la mañana o a lo largo de la tarde, porque también tenemos servicios de tarde, pues lo atendemos perfectamente y solucionamos su problema de inmediato, bien pautando una medicación, bien haciendo una derivación preferente en casos muy severos ya al hospital, de ahí nuestro cribaje, nuestra función de filtrado para que no todos los pacientes acudan por defecto al hospital, evitando la masificación hospitalaria, porque en muchos casos, como acabo de comentar, son o pueden ser llegados a ser tratados de forma satisfactoria en atención primaria. Nosotros somos la única especialidad médico-quirúrgica que atendemos pacientes en atención primaria. Entonces, la forma de acceder a nosotros, por ese motivo, es a través del centro de salud que le corresponda a cada paciente y preguntar cuál sería el dentista que le correspondería en el gabinete donde esté, porque no todos tenemos. Entonces se le da la cita y viene. ¿Quiénes acuden a nosotros? Pues cualquiera, de 0 a 100 años, al infinito, y con cualquier tipo de problema. Luego tenemos programas específicos para niños de 6 a 15 años de salud bucodental, para que elijan un dentista de cabecera. Tenemos también programas para niños y adultos con discapacidad. Entonces a esos niños o adultos, si podemos, los atendemos en el centro de salud y le hacemos lo que necesiten en el gabinete, y si no es posible, nosotros mismos lo hacemos en el hospital materno-infantil o en el hospital civil, derivándolo y con preoperatorio y anestesia general. El principal motivo es el dolor, la odontalgia común, que es el dolor típico que vinculamos a los dientes, ¿no? En este caso a la muela, dicho vulgarmente. Pero también hay dolor articular, por ejemplo, de la articulación temporomandibular, lo que viene a vincularse con un síndrome de disfunción temporomandibular, que al fin y al cabo es que, bueno, pues que desde la pandemia para acá se han reportado un aumento drástico del número de casos clínicos en los que el paciente, ya no solamente de noche cuando no es consciente, sino que también a lo largo del día aprieta severamente de forma parafuncional la mandíbula contra el maxilar superior y provocando dolor difuso, tanto de la musculatura como de la articulación. Y cuando eso ocurre, la musculatura se inflama por la sobrecarga parafuncional y el dolor es increíble. Muchas veces esos pacientes de forma errónea acuden primero al otorrino porque piensan que tienen un dolor de oídos
y realmente es un dolor de la articulación que está justo delante de los oídos. Es el dolor que muchas veces viene provocado por la caries, una caries que va avanzando. Por eso siempre aconsejamos al paciente, sugerimos la visita al menos anual para evitar que si vemos o diagnosticamos una caries, que se haga en su estadio más inicial para que ello pueda dar lugar a un tratamiento conservador, es decir, para conservar la pieza dental. Pero bueno, que muchas veces irremediablemente su consecución final es la extracción y que es lo que realmente queremos evitar. Queremos hacer una educación para la ciudadanía, una promoción de la salud para evitar que haya que hacer extracciones dentales. Afortunadamente, cada vez es menor el número de pacientes que acude para una extracción dental. Afortunadamente, cada vez es mayor el número de pacientes que acuden simplemente para revisarse, para hacerse una revisión bucodental de su dentición y evitar pues, problemas mayores, ¿no? Se hace una educación y una prevención para la salud bucodental en los niños. Sobre todo empezamos a hacer revisiones escolares y a partir de esas revisiones pues, se puede hacer una castación donde se le reconoce a través del dentista, se hace su reconocimiento. Y posteriormente pues se hacen muchos talleres, tanto para padres como para alumnos, como para profesores, un poco para hacer esa promoción y prevención de esos alimentos y de esa higiene que tan necesaria pues es para la salud bucodental. Que la salud bucodental es muy importante porque bueno, a veces se descuida un poco, pero hay que tener un cuidado de higiene y de alimentación. Donde a veces se descuida pues mucho eso, los alimentos azucarados que pensamos como por ejemplo el zumo, el colacao, alimentos muy cariógenos que de alguna manera pues perjudican a la salud y al buen desarrollo de esos dientes. Lo que pasa que claro, está todo muy rico porque desgraciadamente como hemos apuntado en algunos de esos pósters que hacemos en el colegio, tenemos una parte donde el dentín pues, está muy feliz porque come muchos alimentos sanos y saludables, la fruta, la verdura, la leche, el queso, pero en cambio está el dentín cariógeno o cariado, que bueno, que son unos alimentos súper ricos como los yogur, los donuts, los bollicaos, todos esos alimentos azucarados, los zumos, que tanto decimos en el colegio que perjudica a los niños en la primera edad, porque están todavía sus dientes muy frágiles y ese zumo es un alimento muy cariógeno. No es que tengamos nada en contra de ese alimento, pero sí es de los que más perjudican el desarrollo de los dientes, de esos primeros dientes, ¿no? Es importante dar el pecho a un recién nacido porque la lactancia natural está diseñada expresamente para la digestión del bebé. Cada especie de mamífero produce la leche que necesita su cría para que se desarrolle en las perfectas condiciones. Cuando se le da a un bebé leche de fórmula no deja de ser una imitación a la leche materna. ¿Por qué? Pues porque la especie, la base de una leche de vaca no tiene nada que ver un ternero con un bebé recién nacido, con lo cual las digestiones a un bebé recién nacido directamente no podría digerir esa leche, tienen que prepararla, tienen que manipularla para que se parezca lo máximo posible al original, que es la leche humana, porque estamos hablando de un bebé humano. Y es tan así que incluso en las unidades de neonatología existen bancos de leche materna. Esa leche la utilizan para los grandes prematuros, para los niños más frágiles, que ahí lo que interesa no es tanto que engorde, lo que interesa es que el bebé sobreviva. Y por muy cara que sea una leche de fórmula, nunca iguala a la leche materna. La lactancia materna no solamente tiene beneficios para el recién nacido, que evidentemente los tiene nutricionalmente, a nivel del sistema inmunitario, de defensa, a largo plazo también se ha visto que hay menos riesgo de obesidad, incluso de diabetes, pero es que para la madre también tiene beneficios. Beneficios en las primeras horas porque al succionar el bebé el pezón de la madre se produce oxitocina. La oxitocina ayuda a que el útero se contraiga y así de esa manera se previenen las hemorragias. Además también se ha visto que las madres que tienen
que están dando el pecho, pues pierden más peso, pierden grasa. Eso sí, ojo, porque da mucha hambre. Ahora, si te hincha de comer, por mucho pecho que dé, no vas a perder peso. Pero bueno, esa es una ventaja. Económicamente también, pero también la ventaja que tiene, se ha visto a largo plazo, es que se previene el cáncer de mama, el cáncer de ovario y además una madre que está dando el pecho, lo normal es que la regla tarde más meses en bajarle, con lo cual de esa manera se está ahorrando el perder la sangre de la menstruación y es una manera de recuperarse de las pérdidas de sangre del parto, así que se prevendría también la anemia. Un equipo de profesionales de la Unidad de Neurología Cognitiva y Afasia de la Universidad de Málaga ha estudiado durante 2 años el cerebro del humorista Carlos Latre para evaluar su habilidad en la imitación de voces. Se trata de una línea de investigación de esta unidad ubicada en el CIMES que ha revelado que el entrenamiento de la imitación verbal aumenta la actividad cerebral. Nos dedicamos a estudiar la imitación del lenguaje y los acentos porque hace muchísimos años que trabajamos y porque en la última década cada vez hay más ejemplos de que la imitación se utiliza como un instrumento terapéutico para tratar alteraciones del habla y del lenguaje. Y tener la oportunidad de estudiar a una persona con el talento de Carlos Latre es realmente excepcional y puede brindar mucha información desde el punto de vista lingüístico, cognitivo y también desde el punto de vista de qué es lo que está ocurriendo en el cerebro de esta persona, qué características tiene el cerebro de Carlos Latre en comparación con un grupo de sujetos controles que no son buenos imitadores. Es la primera vez a nivel mundial que se estudian los correlatos de neuroimagen en un imitador experto durante la imitación de personajes famosos y personas desconocidas, empleando varias estrategias de evaluación. No solo hemos visto cómo de bien lo hace, ¿no?, de forma visual y auditiva, sino que le hemos hecho una resonancia magnética funcional y estructural. Es decir, hemos visto qué pasaba en el cerebro tanto de Carlos como del grupo control mientras estaban haciendo estas tareas de imitación verbal, qué regiones son las que se activan más cuando están haciendo esta tarea que es tan compleja realmente, ¿vale? Y también hemos observado la anatomía, es decir, queríamos ver si el hecho de que Carlos Latre lleve tantísimo tiempo haciendo imitaciones y tenga una ejecución tan buena, se reflejaba un poco en la anatomía de su cerebro. Entonces también hemos obtenido información anatómica para poder compararla con la de los sujetos controles. Los primeros resultados del análisis cognitivo-lingüístico y de neuroimagen al que se han sometido el humorista y a 21 varones más han determinado que Carlos Latre, que es capaz de realizar más de 600 imitaciones de personajes, utiliza más regiones cerebrales que los otros sujetos estudiados. Los resultados de este estudio están todavía siendo analizados porque son muchas pruebas y requiere bastante tiempo, pero tenemos una serie de resultados preliminares, sobre todo en relación a la parte cerebral y los resultados de resonancia magnética funcional, es decir, los que se relacionan con la actividad cerebral, sugieren que cuando Carlos Latre está imitando personajes, activa más regiones en la parte frontal, que sería la parte más anterior del cerebro, tanto el hemisferio izquierdo como en el derecho, en comparación a los controles, ¿vale? También hay una serie de regiones en la corteza temporal, que es una parte más inferior del cerebro, que parece que Carlos Latre activa más en comparación a los controles. Además de estudiar un cerebro único, este equipo de investigadores quiere demostrar la discriminación por acento y la imitación. El cerebro de Carlos Latre es excepcional. Primero porque él tiene un talento innato y aparte tiene una cantidad de práctica y de miles de horas a lo largo de su vida de entrenamiento no solo del lenguaje oral sino de lo gestual.
hay muchas personas que imitan bien, inclusive personas que no son profesionales como Carlos, pero que no tienen la capacidad y la versatilidad que tiene Carlos a la hora de imitar. Carlos puede imitar a 50 personas en 2 minutos, por ejemplo, ¿no? O sea, eso indica un cambio cerebral muy importante y un cambio en el aparato fonatorio que es sumamente versátil y adaptable de un lenguaje masculino a uno femenino, por ejemplo. De esta manera se ha podido identificar cuál es la contribución relativa de cada una de estas áreas en distintos aspectos de la imitación, acento, control motor del habla, imaginería visual y control emocional y ejecutivo atencional. El estudio, que continúa en fase de evaluación, pretende detectar que otras funciones, tanto cognitivas como del lenguaje, están más desarrolladas en las personas con habilidad para imitar.